Hermanitos, hermanitas, amadas y amados, muy buenos días. Buenos días. Siempre digo que son mis devociones y plegarias al Señor, que Él sea bendiciendo en su gracia, en su misericordia y amor eterno, la vida de cada uno de ustedes y de la familia que ustedes representan, su parentela, su familia, su casa. Vamos a estudiar la palabra. ¿Se quieren disponer? Amén. Ánimo pues que vamos a estudiar. Que se vaya toda pereza, todo aletargamiento, todo arrullamiento de sueño, con el poco o mucho bochornito que nos alcanza. Vamos a estudiar la palabra. Y el Señor ha puesto un tema bien interesante. Después de orarle a Él, vamos a estudiar la apostasía de los últimos tiempos. Un tema bien inclusive, un tema bien vigente, un tema candente y de moda. Vamos a ubicarnos en la palabra, que sea ella comenzando a hablar desde ya, porque si ella no habla, perdimos la venida para venir a escuchar a un simple mortal. Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Ubíquese en esa topografía, por favor. Mateo 7, 15, 23. Gracias, hermano Diego. Muy bien. Leo la santa palabra en el nombre de Jesús y lo hacemos en el poder del Padre, Creador, en el poder del Hijo, el Redentor del mundo, y en el poder del Espíritu Santo, el Paráclito, el Eternal Consolador, el Espíritu de amor. Amén. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por la
santa palabra, la bendita escritura, Señor. Gracias en esta mañana por ella delante de nosotros, Señor, exhortándonos, Señor, alertándonos, advirtiéndonos, Señor. Muchas gracias. Obra con ella, con poder en nuestras vidas, Señor. Toca las mentes, toca los corazones, toca las vidas hoy, toca las personas, Señor. Obra con poder, con tu Santo Espíritu, Señor. Y ayúdame a mí, Señor. Aquí, Señor, sin ti yo nada soy, Señor. No tengo poder, Señor. No tengo habilidad. Te tengo a ti, Señor. No sigas de largo. Acompáñame, Señor. Dame la palabra de gracia para decirla, Señor, y que ella alcance las vidas y los corazones, en ellos sea guardada, para que podamos hacer lo más difícil, Señor, pasar del dicho al hecho, siendo hacedores de ella. En el nombre de Jesús, a ti, Padre bueno, guiados por tu Santo Espíritu. Amén. Amén. No se le pueden olvidar las recomendaciones que le comienzo a hacer introductorias a esta enseñanza de tanta importancia. Todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura son importantes. Ya, en boca del siervo que luce, toda es importante. Pero hay unos alertas, pero hay unos cuidados que se nos están entregando, se nos están presentando, y tenemos que estar vigentes, atentos, dispuestos. Acuérdese de esto que le voy a decir, como abrebocas de la enseñanza. Comillas, porque no es mía, es ajena, está en mis libros. Ante todo falso profeta debemos tener abiertos los ojos y la Biblia, y cerrados, bien cerrados, la billetera y la puerta de la casa. Se la vuelvo a decir. Los educadores tenemos que tener paciencia, y yo tengo alma de educador, todos ya saben por qué, la gran mayoría. Ante todo falso profeta debemos tener abiertos los ojos y la Biblia, y cerrados, bien cerrados, la billetera y la puerta de la casa. Amén. Los cristianos que somos verdaderos discípulos de Jesús no estamos esperando señales, que eso le quede claro. Estamos esperando al Señor Jesucristo, que viene por su iglesia. Amén. Pero como no ha sucedido el rapto, el arrebatamiento, en el griego es harpazo, ya, como en un abrir y cerrar de ojo, como no ha sucedido el harpazo, el rapto, el arrebatamiento, entonces nos está tocando ser testigos de la apostasía presente y de las señales previas del fin de los tiempos. Algunas de esas señales son, voy con ellas en orden. Una, entre muchas, la explosión demográfica,
el crecimiento acelerado de la población mundial. ¿Ya? Y desde atrás en Génesis 6, que no lo vamos a buscar, dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, puntos seguidos, y retoma el discurso y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y el Evangelio nos lleva y nos dice, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso es lo que estamos viviendo. Ahí tiene la primera. La explosión o crecimiento demográfico, el aumento desmesurado de las poblaciones, encarnan consigo maldad, maldad y maldad. Vamos con otro, porque necesito ir rápido para llegar a la Biblia, para llegar a la palabra. Los conflictos mundiales, las llamadas guerras, ¿ya? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Ya? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las guerras. Y ahí, con eso que acabo de decir, se va agravando el conflicto de Sión, el pleito de Sión, la causa de Sión, como traducen otros. Mírelo allá, no lo van a poner en pantalla, cójalo si quiere, por favor. Isaías 34:8 deja claro que está pendiente el conflicto de Sión. Se está cuajando, se está caldeando, se está moviendo. Está el conflicto formándose, avanzando, porque Él llega a su plenitud a finales de la gran tribulación. En la segunda parte de la gran tribulación. Entonces Isaías 34:8, en contexto de juicio a las naciones, deja clara esa advertencia, porque el Señor viene al final de la gran tribulación y va a poner a las naciones, a los reyesitos, como estrado de sus pies, y va a decir, aquí en Sión, aquí en Jerusalén, aquí en Israel y en el mundo entero, el rey está aquí. Los pone en su lugar y comienza el reinado milenial. ¿Qué se está caldeando? Se está calentando cada vez más esa guerra entre Israel y Palestina. Eso es de noticias, en periódicos, en revistas. Eso es de noticias en las redes, en los medios radiales, en los medios televisivos. En cierta forma, como dicen algunos estudiosos, Israel es un reloj para las naciones. Es clave mirar qué está pasando en Israel. Esa guerra entre palestinos e israelitas, eso tiene un comienzo muy de atrás. Yo no me puedo detener. En el grupo de estudio bíblico me gasté 2 horas nada más en el conflicto de Sión. El conflicto de Sión, 2 horas me gasté. De 7 de la noche a 9 en el conflicto de Sión. Pero rápidamente podemos hacer unos contextos. Ya, el error más grande, Abraham haberse acostado por recomendaciones de su amada esposa con Agar. Ese fue el error más grande. Uno no puede ayudarle a Dios en los propósitos de Él, adelantarse. Señor, esto no se cumple, tú necesitas una ayudita, te olvidaste un poco. Ya, Señor, como no llega el de la promesa, yo me voy a acostar con Agar, la sierva que traje de Egipto, y Sara está de acuerdo, Señor, ella tendió la cama.
¿Y qué trajo eso? En el tiempo las consecuencias que no faltan. Ya, porque vivimos las consecuencias de lo que sembramos. Porque vivimos las consecuencias de nuestros errores, los suyos y los míos y los suyos, los de todos. Entonces en el tiempo aparece el Islam, los árabes diciendo, nosotros somos el primogénito, Ismael es el primogénito, veloz. Y le contesta a Israel, qué pena, ustedes son hijos de una sirvienta. En cambio nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de la esposa legítima. Qué pena. Ya Canaán es de nosotros, la Franja de Gaza es de nosotros. ¿Quién dijo que era de ustedes? Ustedes no son los herederos porque lamentablemente son hijos de una sirvienta. Los herederos somos nosotros, que somos hijos de la promesa con esposa legítima Abraham. Eso ofende. Cuando eso se lo dicen dos personas que son enemigas o que son antípodas, el uno se quiere devorar al otro. Ve, este se cree bendecido y a mí me declara maldecido. Me las paga porque me las paga. Y ahí está esa guerra vivita y coleando. Una guerra, no traje esos tratados acá, no los tengo, estoy ampliando para poder dar contexto. Ya, una guerra que comenzó con un problema religioso, se volvió política. ¿Por qué? Por política económica. Porque hay unos países que apoyan a Israel, los aliados de Israel, que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y los aliados de Palestina, el resto que ya usted sabe. Ya, Rusia, ya, todos esos, allá, todos esos que usted sabe. Se forma entonces un caldo de cultivo que para la erudición de historiadores y humanistas dicen, esa es la tercera guerra mundial. Lo que pasa es que ellos no hablan del lenguaje de nosotros, que será en las postrimerías de la gran tribulación, en la segunda parte. ¿Ya? Y que se cierra en Megido con la batalla de Armagedón, cuando acorralan a Israel. Voy rápido. Por el oriente al norte van a acorralar a Israel, en la recta de la segunda parte de la gran tribulación. Ya, recuerde que está la falsa trinidad en acción: Satanás, la bestia o anticristo, y el falso profeta en acción coordinando todo esto. Yo no me quiero quedar para la gran tribulación. Yo no sé si usted se quiera quedar. Eso es horrible. Estudia Apocalipsis para que se dé cuenta que la gente va a decir, en vez de arrepentirse, van a decir, montañas, tápanos, cáenos encima, pero no se mueren. ¿Ya? Tremendo. Entonces, por el oriente, norte, Siria, lo van a acorralar. ¿A quién? A Israel, a Sion, a Jerusalén. Por el oriente, centro, los países de la Transjordania. Los países de la Transjordania son Irán, Irak. Por el suroriente abajo, los árabes. Por el occidente al sur, Egipto bien corrido, para allá, para el delta del Nilo, y los palestinos que descienden de ahí, de Ismael, porque Agar era egipcia. Por el Mediterráneo, todos los que llegan en contra de Israel. Y como eso se volvió un problema político económico, el uno defiende a Israel, los otros defienden a los palestinos, porque esa política económica tiene de por medio petróleo. Y los árabes son ricos.
El Islam es rico en eso, los estados árabes, tremendo. Entonces, cuando se va a sellar esta guerra, para eruditos que no conocen las escrituras, es la tercera guerra mundial. Para nosotros es la postrimería de la gran tribulación. Entonces, cuando acorralan a Israel y está perdido, ya aparece en escena el mejor de todos, el que sí es rey. Amén. Con corona de rey, no con corona de cartulina. Y aparece en escena y pone a todos en su lugar. A todos, a la falsa Trinidad. Queda pendiente algo más adelante con Satán, pero el tema no es ese. Ya, queda pendiente una soltadita por allá, otro cuartico de hora, pero el tema no es ese. Ya, y llega y los coloca en su lugar y comienza a reinar. ¡Qué maravilla! Amén. ¡Qué maravilla! No me puedo extender más. Creo que se me fue la mano. Otra señal de la apostasía de los últimos tiempos, entre los terremotos, las hambres, las pestes, las revoluciones o marchas. Es que hay que leerlo en buenas versiones. La nueva versión internacional, mi favorita versión evangélica, porque es que es la mejor, es excelente en bocas de eruditos que sí son eruditos. No, Leo es un estudioso, pero los eruditos dicen la mejor, la nueva versión internacional, con todos los enemigos que tiene, como César Vidal, ya en las redes, con todos los enemigos que tiene, y ella sí traduce bonito: terremotos, hambres, pestes, revoluciones, las marchas, ya, y fenómenos meteorológicos. Pero Lucas, el doctor Lucas, advierte que aún así todavía no es el fin. Son los abrebocas. Otro aspecto de la apostasía de los últimos tiempos, lo que nos dio el tema para la enseñanza. Cuando la pedí al Señor y le oré: Señor, ¿qué necesita la iglesia? Señor, ¿qué llevo? Señor, ¿qué digo? ¿Yo qué voy a decir? ¿Qué digo? La apostasía de los últimos tiempos. Como el día del Señor no vendrá sin que venga la apostasía. Ya llegó, o ya llegó, o está llegando. Entonces asumimos que el día del Señor está muy cerca, sin colocarle fechas. Amén. Sin ser atrevidos. Arrepiéntase que el Señor viene el martes a las 3:40. Atrevido. Digamos unas cositas. ¿Qué es el día del Señor? Es el periodo de juicio sobre Israel y el mundo. Y diferenciarlo del día de Cristo, es el periodo de bendición para los creyentes. Eso es lo más de bonito y largo de explicar. ¿Ya? ¿Y qué es el día de Dios? El estado eterno, después de haber quitado la maldad de la tierra. Ahí los tienen. Vamos a observar el texto un poquito, observémoslo. Antes de interpretarlo, el texto hay que observarlo. ¿Cómo vas a interpretar lo que no has observado? Ya, tú tienes que observar algo para decir: yo interpreto que ella me está buscando pelear. Yo interpreto que él está queriendo decirme cositas y no le voy a caminar a eso. Vamos a observar para poder interpretar. Versículo 15 del texto, mi hermano Dieguito, ahí con su amada esposa: guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas en el griego del Nuevo Testamento son los pseudoprofetón. Pseudo es falso, ¿ya? Profetón, pseudoprofetón, es decir, los que predican la puerta ancha y el camino fácil, que le dicen en vallas, en letreros grandes, muchas cosas adentro en sus predicaciones, y le dicen: pare de sufrir. Vestidos de ovejas, está en el mismo versículo, vestidos de ovejas. En el griego del Nuevo Testamento, ese vestido es endumazín probatón. Endumazín probatón. ¿Qué significa? Los disfrazados. Disfrazados de aparentando ser verdaderos ministros. Son disfrazados y hablan de piedad y tienen en la boca expresiones piadosas. Y lobos rapaces. Lobos rapaces en el griego del Nuevo Testamento es lukoi arpajes. Lukoi arpajes, como suena, con K. La otra sin H, lukoi arpajes, es decir, unos hombres malvados que abusan de los inmaduros en la fe y de los inestables que le dan credibilidad a sus mentiras. Qué lamentable, esa gente siempre tiene clientela. Qué lamentable. Eso siempre tienen clientela. Ya observamos el texto. Ya lo observamos. Vamos a analizarlo juntos. Vamos a analizar este texto juntos, por favor. Hagámosle primero el acercamiento exegético. Palabras técnicas que simplemente quiere decir qué dice el texto en su contexto. ¿Qué quiso decir el autor sagrado cuando lo escribió y lo entregó a la comunidad? ¿Qué dice el texto en su contexto? El texto en su contexto nos está revelando que en un contexto de finalización del Sermón del Monte, si usted lo mira, el contexto es Sermón del Monte, pero además hay otra cosa que hay que mirar en el contexto, que se está finalizando. Jesús lo está terminando. Ya, Jesús lo está terminando. Entonces, en un contexto de finalización del Sermón del Monte y donde Jesús ya ha alertado sobre la puerta ancha y la puerta estrecha, nos quiere dejar también claras las advertencias para guardarnos de los falsos profetas. Y nos dice que ellos profetizan en su nombre y echan fuera a los demonios, haciendo muchos supuestos milagros. Pero a pesar de todo, nunca tuvieron nada que ver con Jesús. Por eso los echa fuera de él y les declara lo que siempre fueron: hacedores de maldad, que nunca los conocí. Ahí está el acercamiento exegético. Eso es lo que dice el texto en su contexto. Ya. Vamos a hacer el acercamiento hermenéutico. Póngase pilas. Sacuda cabeza si se está durmiendo. Espabile duro. Si tiene los ojos pesados. Acercamiento hermenéutico. Palabras técnicas para cómo lo interpretamos para hoy. Hay que coger la palabra de por allá y traerla a hoy. A hoy. En este tiempo de apostasía, profe Leo, ¿puede dar un significado breve de apostasía? Sí, desertar de la sana doctrina, desertar de la sana enseñanza. Eso es apostasía. Ya,
herejía es otra cosa, no es el tema hoy. En este tiempo de apostasía, ya se han levantado muchos movimientos religiosos y organizaciones. Dije, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo que tiene cabeza en Cristo y que tiene unos miembros con dones o carismatas, ya, para que le conozcamos más, le amemos más, le sigamos y le sirvamos mejor. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una persona. Lo decía por la mañana en el discipulado. Religiones son todas esas terminadas en ismos y todas llevan al abismo. Pero el cristianismo termina en ismo, pero no es una religión, es una persona. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, se están levantando movimientos religiosos por doquier que niegan la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, niegan la Trinidad, niegan el infierno, niegan la resurrección del Señor, niegan la inspiración de las Sagradas Escrituras como única regla de fe. Le dan predilección a dogmas y tradiciones de hombres y ponen por encima de la palabra los libros de sus fundadores, argumentando que se los revelaron ángeles, sueños y visiones. El movimiento que más ha venido ganando espacio es el movimiento de la fe, llamado también la teología de la prosperidad, el cual ha venido bajando desde Toronto, Canadá, ha venido descendiendo por todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Buenos Aires, Argentina, y se está regando por todo el mundo. En Colombia, sus representantes tienen un ministerio radial en varias ciudades del país, y cuando no están recogiendo plata, están peleando con el diablo y el evangelio cerrado sin predicarse, la palabra pendiente por decirse. Estos individuos programan y administran a Dios como les da la gana, con sus extravagantes cruzadas de milagros, liberaciones, sanaciones, vigilias de poder, tardes de gloria y ayunos violentos. Y argumentan y dicen que hablan lenguas porque los hombres se aprendieron de memoria re que kende kende kende, y porque las mujeres supuestas pastoras se aprendieron de memoria alabachica, 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 alabazamba. Y los incautos llegan y dicen: ¡qué llenura del Espíritu Santo! Yo a duras penas hablo un español maltratado. Esos individuos, esas iglesias, con textos bíblicos descontextualizados, todo versículo lo convierten en plata y dinero en efectivo. Con palabras fingidas, obligan o presionan a la gente con sus falsas promesas, a diezmos, a ofrendas, a siembras, a cosechas, a votos, a primicias, a pactos.
le dicen a sus incautos seguidores que todo hijo del rey Jesús es un príncipe y que como tal debe ostentar riquezas y bienes materiales en el sentido amplio de la palabra, y que si está pobre o enfermo es porque está viviendo en pecado o no ha tomado conciencia de su posición. Cuando llaman en sus campañas a sus nuevos seguidores, les dicen que Cristo les soluciona todos sus problemas personales, sentimentales, familiares, laborales, de salud, económicos y financieros. Y que no tienen que llevar ninguna cruz para seguirlo, porque un príncipe, entre comillas, no tiene por qué sufrir nada delante de su Rey Jesús. Estos sinvergüenzas, ¿cómo dije? Sinvergüenzas. Estos sinvergüenzas ignoran que las bendiciones para Israel eran materiales: tierra, crías, vino, aceite, leche, miel, etc. Y que para la iglesia las bendiciones son espirituales, sin que Dios se olvide que debemos tener el sustento y el abrigo, y con ello tener contentamiento. Amén. Cualquiera puede decir, y si me regala una finca en Buriticá, recíbala. Se la dio él. Y si estoy en la empresa y era un simple cargador de cajas y me subieron a la sugerencia, acéptelo. Acéptelo. Porque fuera de que él quiere que tengamos sustento, abrigo, quiere que tengamos contentamiento, que estemos contentos con ello. Pero él, en su amor eterno, bendice a sus seguidores y a sus discípulos en la manera que a él le plazca, porque él es soberano. Amén. A sus seguidores, esos individuos, los llenan de falsas doctrinas, les profetizan todo el tiempo, y por supuesto la gente los escucha porque tienen quien les diga lo que quieren oír. ¿Qué tienen? En la teología paulina, comezón de oír en la boca de esos falsos maestros, falsos apóstoles. Ahí estuvo el acercamiento hermenéutico para la realidad de hoy. Vamos a hacer el acercamiento homilético, es decir, palabras técnicas que significan cómo lo aplicamos a nosotros. Hoy, cojamos la palabra y traigámosla. Como estamos en la apostasía de los últimos tiempos, nosotros debemos estar alerta con todos esos movimientos religiosos. Mucha gente que estaba en la sana doctrina terminaron en esos engaños doctrinales, y hasta hoy siguen esclavizados de esos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. En el Nuevo Testamento las advertencias son muchas. Dieguito, póngase el overol, mi hermano, porque nos fuimos con las citas a trabajar para la gloria del Señor. Vamos, mi hermano Diego, ahí con su amada esposa. En el NT, las advertencias son muchas. Suélteme en pantalla Hechos 20, 28, 30. Y los que toman nota y los estudiosos, cójala, que de pronto tiene una vecina que está esclava de esto, o un compañero de trabajo. Por tanto, por lo que viene diciendo,
mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí no se refiere a señores con una mitra aquí. ¡Qué pena! Ese es el griego del Nuevo Testamento, ese es episcopos, los que están frente a la grey. ¿Ya? Los que están con la grey. ¿Ya? Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros como lobos rapaces. ¿Es nuevo lo de lobos rapaces? No. Pablo advirtió en su tiempo que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En una librería cristiana me decía uno de los vendedores, hermano en la fe, refiriéndose a uno que recalca y recalca por la radio que él es apóstol, ya, y recoge plata y pelea con el diablo, para Cristo no hay tiempo, ya, me decía esa persona, hermano Leo, yo me congregaba, mi papá, mi familia se congregaba con él, a lo que vimos, que abandonó la palabra, que abandonó el evangelio, conforme a la sana doctrina, a la sana enseñanza, cogimos nuestras Biblias y nos fuimos. O sea, note que se levantan de las mismas corrientes cristianas que estaban manejando la sana doctrina. Hermanito Diego, regáleme 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apostatar le enseñé que significa abandonar la sana doctrina, abandonar la sana enseñanza. Manito Diego, regáleme 2 Timoteo 4 del 3 al 4. 2 Timoteo 4 del 3 al 4. Vamos a 2 de Timoteo 4 y leemos del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por favor, regáleme 2 Pedro 2 del 1 al 3. 2 Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería. ¿Cómo dice el texto?
mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esa mercadería significa en el griego del Nuevo Testamento un negocio redondo, redondo con la fe de los incautos. Entonces me dirán algunos o algunas: hermanito Leo, es que en estas nuestras iglesias las personas no se caen y allá sí. Y entendemos que es por la unción del Espíritu Santo en esos que ministran. Ahí está una cámara mirándome. Sí, no jodas. Sí, no jodas. Ya tengo para decirle ante ese engaño que la iglesia verdadera del Señor nunca ha tumbado parados, sino que ha levantado caído. Amén. La iglesia del Señor nunca ha tumbado parado, ya, sino que ha levantado los caídos. Y por los evangelios y aún en Hechos resuena a los cuatro vientos: levántate. Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y le dice Jesús al hijo de la viuda de Naín: levántate, levántate. Y los discípulos, Pedro y Juan, ya en ese ejemplo tan sublime para la iglesia, tan metalizada, dicen: no tengo oro ni plata, mas de lo que tengo, eso te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Qué diferencia, ¿no? Amén. Por eso, amado hermano, amada hermana, por eso es un deber que cuando le saquen textos recortados y descontextualizados para defender sus falsas doctrinas y le digan: mire que escrito está, ya usted contestará como Jesús nos enseñó: escrito está también. Ya, escrito está también. Entonces le abren, ejemplo, hay muchos, no puedo ser exhaustivo. Le abren Juan 14, 28 y le dicen: mire que Jesús no es Dios. Vea, aquí mismo dice él: el Padre es mayor que yo. Y usted le contesta: sí, en su humanidad, pero escrito está también. Lea conmigo Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos en su divinidad. No se deje enredar, no se deje engañar. A mí me gusta mucho cuando voy leyendo Hechos, las epístolas, metiéndome con la teología paulina. A mí me llaman mucho los de Berea, pues tan nobles, tan ubicados, que revisaban, escudriñaban, a ver si lo que les enseñaban era así. Usted está en ese deber. Que enseñó Antonio, que enseñó Francisco, que enseñó Jorgito, que enseñó Carlitos Moncada, que enseñó Alejandro, que enseñó el profe Leito. Hay que escudriñar como los de Berea, a ver si eso
si es así. Y si usted tiene un malentendido, pedir claridad, está en su derecho. Que no es sino mover, la Biblia se interpreta sola. No sobran los diccionarios, los comentarios autorizados, pero es que ella interpreta sola. Uno la mueve y ella se interpreta y es maravillosa, porque es que el maestro de las escrituras es el mejor de todo y más sublime, el Espíritu Santo, no es un comentario, no es un comentario, no es un diccionario, por favor. Es el más grande y el más sublime maestro de las escrituras, el Espíritu Santo. Ore, llegue a ella con humildad y mueva páginas y haga como los de Berea, escudriñe si lo que le están enseñando es verdad y pida claridad al respecto, porque puede haber un malentendido en usted o en el siervo que no se hizo entender claramente. Y la idea de él no era decir lo que dijo. Amén. Amén. Cansancio, mucho tema, mucha cosa. Finalmente yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia. Si en este momento sucediera el rapto de la iglesia, que sucede en un abrir y cerrar, que no hay señales previas, que no dicen qué momento va a ser. La pregunta para usted, para mí, para todos es: ¿nos vamos con el Señor o nos quedamos? Sepa que la iglesia es levantada, raptada, el arrebatamiento. Le decía que en griego es harpas. Nuestros abuelos decían, yo le quité eso de la boca de un zarpazo. Así decía mi papá. Mi padre querido, por Dios. ¿Ya? Decía, cójalo de un zarpazo. No se ponga a ronchear, porque es que la cogen del griego. Mire, las palabras tienen un origen. ¿De dónde la cogieron? De harpazo, en griego, que no dice zarpazo. Tremendo. ¿Nos vamos con el Señor o nos quedamos? Acuérdese que vendrá luego la gran tribulación. Y hay debate en la erudición si hay mismo o no ditas después. Ya, pero lo cierto es que sigue después del rapto o arrebatamiento la gran tribulación. 7 años, la semana 70 de Daniel. 7 a máquina, 3,5 a máquina y 3,5 a toda máquina. Horrible. Horrible. Amigo, amiga que nos visita por primera vez, hermano, hermana, usted que viene todos los domingos y no se pierde ningún miércoles y de pronto no ha nacido de nuevo y lo que ha tenido es una religión, una religiosidad. Hoy la palabra le habla. Dieguito, hermano querido, colóqueme en pantalla por favor Isaías 55 del 6 al 7. Isaías 55 del 6 al 7. Por favor revísese, por favor revísese. Haga como lo insinúa el doctor Lucas en muchos puntos de su evangelio, vuelto en sí. Por ejemplo, el hijo pródigo, vuelto en sí, dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Ya? Y ese juez injusto, vuelto en sí, ¿ya? Esta viuda me va a acabar, esta va a terminar pegándome. Es mejor hacerle justicia. Lucas es el evangelista experto en los vuelto en sí, o sea, reaccionar usted, nadie va a reaccionar por usted. Vuelta en sí, vuelto en sí. ¿Ha tenido una religión?
¿Ha tenido una religiosidad? ¿Viene los miércoles puntuales en una religión? ¿Viene los domingos desde temprano al discipulado y se queda hasta el mediodía en una religión? Pues todavía hay tiempo. Escuche, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Ahí la tiene, amigo, amiga, que nos visita hoy por primera vez, o usted que está en la segunda, tercera, cuarta venida. Esto es con usted, esto es con nosotros, por favor. Y regáleme Primera de Juan 5:12, por favor. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo ¿se oye? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ya le recibió en su corazón? ¿Ya lo recibió en su corazón? ¿O está lleno de palabra que se quedó aquí? Y como no lo ha recibido en su corazón, no ha podido obrar el Espíritu Santo para bajar esa palabra de aquí, del disco duro. Aquí. Aquí. ¿Ya lo recibió? Hermano, hermana, felicitaciones porque ya lo recibió. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! Amigo, amiga, hoy es el día de salvación. Recíbale. Hoy es el tiempo aceptable. El doctor Lucas en su evangelio resalta los hoy de la salvación. Hoy es el año de la gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy lo trajo, hoy la trajo el Señor para que escuchara esto. Hoy el Señor quiso que tuviera en cuenta a dónde tiene que seguirse congregando y de dónde tiene que considerar mentiras, engaños, apostasía. Hoy es el día de salvación. Amén. Eso, recíbale, por favor. Recíbale. Allí sentadito, sentadita o de pie, sin pormenores puntuales, le recibe si no le ha recibido. Si hoy se dio cuenta, hoy yo he sido un religioso, una religiosa, si sucediera el rapto enseguida me quedo en eso tan horrible que va a haber. Pero si ya le ha recibido de nuevo, pídale al Señor que le mantenga firme en su camino, que le mantenga firme en su verdad, que le mantenga firme en Él, que es la vida, y que vino, y que se humanó, que se hizo humanidad, para venir a darnos vida, y vida en abundancia, y abundancia es aquí y allá, eterna con Él.
Vamos a orar. Si siente recibirlo ahí sentadito, sentadita lo recibe. Hable con él. Pídale perdón. Reconózcase pecador, pecadora delante de Dios. Arrepiéntase. Dele gracias por haber sido perdonada o perdonado. Y recíbale en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Ahí puede hacerlo con oración distinta a la que levantemos los demás hermanos. Puede hacerlo ahí. Cierra los ojitos y habla con Él. No se le olvide que Él, en su eterno presente, puso este día para que usted escuchara esta enseñanza y se volviera de las falsas doctrinas, de la apostasía que estamos viviendo. Amado Señor, cierre los ojitos, oremos. Muchas gracias por tu bendita y santa palabra, que hoy nos alerta sobre la apostasía de los últimos tiempos. Gracias, Señor, porque ella nos guía a diferenciar los verdaderos siervos tuyos de los falsos ministros. Gracias, Señor, por la sana doctrina de nuestra iglesia local bíblico y por todos tus siervos y siervas que te sirven, que te servimos sin hacer mercadería de la fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la sana enseñanza conforme a las sagradas escrituras, y no permitas que apostatemos volviéndonos atrás con comezón de oír lo que queremos oír de falsos ministros, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos apóstoles. Permite, Señor, te lo imploramos, te lo rogamos en esta tarde ya, Señor, en este mediodía. Permite que seamos hombres y mujeres de la palabra y que la escudriñemos como los de Berea para estar seguros de que lo que nos enseñan es así. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Créanos los medios de transporte y movilidad. Señor, muchas gracias. Que en semana, Señor, no nos olvidemos de ti. Que cada día seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de la palabra. Que cada día, Señor, nos ayudes a ser sal de la tierra y luz del mundo. Caracteres, Señor, difíciles de irradiar, pero no imposible, mientras tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad, enseñándonos lo que nos quiere enseñar y recordándonos lo que nos quiere recordar. A ti, Padre bueno, guiados por tu Santo Espíritu, con acción de gracia, y en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, Dios les bendiga. Gracias por soportarme.